Yo creo que ninguno de nosotros tenemos una familia perfecta, ¿verdad? Y sí, pues sí, es cierto que se los olvida de repente que es el día del padre, que es el día de la madre, pero no se les olvida cuando es el día del hijo, que es todos los días. Si no les mandamos un mensajito, les hablamos, inmediatamente nos reclaman. Pero si nosotros no recibimos mensajes o llamadas, no decimos nada. Qué bendición poder en este tiempo tener un papá al cual pues celebrar en este día, porque la verdad es que es un día muy bonito, un día muy alegre, ¿verdad? Habemos muchos que ya no tenemos la oportunidad de tener al papá, pero bueno, aquí hay muchos papás que a lo mejor no tienen hijos, porque hay papás que siempre andan solitos, ¿verdad? Y bueno, es una bendición poder celebrarles en este día. Estaba recordando yo a mi papá. Mi papá fue cuate, no sé si ya lo he platicado esto. Él era cuate, tenía a su hermano cuate, no eran idénticos, por eso no eran gemelos, pero tenía su cuate mi papá. Y a los 17 años de edad, su hermano cuate, él se ahogó en el mar, allá por Mazatlán. Y esa tragedia mi papá nunca lo superó, porque era como que era mucha parte de él, ¿cómo les puedo decir? Esa persona era muy parte de él, entonces mi papá nunca lo superó. Y a partir de ese momento, mi papá en lugar de ser hijo, se convirtió en padre de mi abuelita. Y yo creo que eso a él le hizo madurar muy temprano, le hizo ser un padre muy sabio, le hizo ser muy responsable, porque a esa edad pues él ya mantenía a su mamá. Desde los 13 años mi papá trabajaba en la carretera Mazatlán, esa también es otra historia. Él era de los que traían las máquinas, los trascabos, él ya trabajaba en eso. Y él nos platicaba, que mi abuelita le tenía que ayudar a rasurarse porque él no se sabía rasurar, era un niño. Pero a muy temprana edad, él fue muy peludo, muy velludo. Yo creo de ahí viene la herencia de Pastor Checo. Por eso salió oso. No es que su abuelito haya sido un oso, no, es que, pues sí, pero no. Y eso le hizo a él ser un padre muy responsable. Nosotros así lo recordamos como un papá muy sabio, muy inteligente. Él fue solamente a primero de primaria y se sabía todos los presidentes de la República de México de memoria. Y le preguntábamos fechas especiales de la historia de México y todo nos respondía. Y nosotros no sabíamos cómo era que él sabía tanto porque él no había estudiado, pero la vida le hizo ser una persona muy sabia y muy inteligente. Ya aún nosotros de casadas, pues las mujeres que éramos las mayores, pasaba cualquier situación y le hablábamos al papá, ¿verdad? Porque sentíamos siempre ese apoyo, sentíamos esa respuesta, que lo que él nos iba a decir era cierto, que lo que él nos iba a decir era verdad y que lo que él nos iba a decir nos iba a ayudar. Recuerdo aquella ocasión cuando íbamos de viaje a un congreso, a un evento de mujeres allá a la Feria Texas, por allá por McAllen. Llegamos a una gasolinera a cargar gasolina y en lugar de echar gasolina eché diésel. Imagínense, traía un carro, un Astra, era el negro, y en lugar de echar, nada más que la máquina me la botaba y me la botaba, entonces no cargó mucho diésel. Y me asusté porque dije, pues voy a tener que vaciar todo el tanque, no sé qué va a pasar. Estábamos en Estados Unidos, no sabíamos qué hacer, éramos puras mujeres y le hablé a mi papá en lugar de hablarle a mi esposo. Eso todavía no se le olvida. Y le hablé a mi papá y le dije, ¿qué hago? Bueno, es que mi papá era chofer, toda su vida fue chofer de tráiler y pues mi papá tenía mucha experiencia en esto. Y le dije, ¿qué hago? Dijo, no te preocupes, hija, lo único que va a pasar es que va a salir mucho humo y vas a sacar el turbo. Y yo dije, pues qué padre, ¿verdad? No te preocupes, a veces hace falta echarle un poquito de diésel para que se limpien las bujías y bla, bla. Me empezó a decir, no te preocupes, échale toda la gasolina que puedas. Y no pasó nada.
echamos toda la gasolina, cargamos, nos fuimos y mire, en turbo, más rápido llegamos a nuestro destino. Porque siempre hace falta el consejo del papá. Por eso la Biblia recalca mucho esa primer promesa, ese primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos, porque va a llegar el tiempo en que ya no van a estar y los vas a querer honrar y ya no vas a poder hacer nada. En el panteón ya no sabe, ya no se vale. En el panteón las flores ahí llegas y las pones secas y ahí se quedan, ¿verdad? Muchos le llevan que la coquita, que la cervecita, que no sé qué, ¿verdad? Ahí al panteón. No, eso ya no vale en vida, en vida. Yo creo que ninguno de nosotros vivimos en una familia perfecta, pero Dios en su sabiduría, Él promete enseñarnos, porque Él es el Padre de la perfección. Porque Él cuando nos creó dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y cuando estamos hablando esta palabra, imagen y semejanza, quiere decir que nos hizo para que nos pareciéramos totalmente y definitivamente a Él. Como una gotita de agua, directamente de Él. Perfectos en todos los aspectos. Pero desafortunadamente al llegar a este mundo nos hemos desperfeccionado, pero Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Dios promete que estará con nosotros. En el Salmo 27, quiero agarrar este pequeño versículo para de ahí tomar la palabra. Y en el Salmo 27, ahí nos habla y nos dice, en el verso 10, Salmo 27, verso 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Muchos de nosotros nos hemos sentido huérfanos, aunque tengamos padre y aunque tengamos madre. Aunque tengamos aquella persona que viene a representar pues toda la autoridad en la casa, muchas veces esos padres se hacen ausentes. Muchas veces esos padres, quizás por el trabajo, por la situación, por lo que esté sucediendo, se hacen ausentes. Pero aún así, cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, Él se hace presente de una manera que Él viene a cubrir cada una de las necesidades que nosotros tengamos como hijos. Por eso la importancia que cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, tenemos que entender que ahora ya no somos criaturas de Dios, que ahora somos hijos de Dios. Cuando nosotros pasamos de ser criaturas a ser hijos, nosotros empezamos a tener esa cobertura, esa paternidad que viene y cubre toda necesidad, toda angustia, todo dolor. Porque muchas veces hemos pasado por situaciones que han marcado nuestra vida de dolor, que han marcado nuestra vida en desesperación, en amargura, que han marcado nuestra vida de una manera que no nos permite nosotros dar lo que se ha depositado en nosotros como seres humanos, que es el amor, que es la paz, que es todo aquello que Dios viene a traer a través de su Espíritu Santo. Pero ello no se revela hasta que nosotros no entendemos que ya no somos criaturas de Dios, que ahora somos hijos de Dios. Por eso es tan importante tomar ese derecho. Pero como derecho también tenemos una responsabilidad, una obligación delante de Dios. Porque Él no viene a hacer trueque con nosotros. Ahora vas a ser mi hijo, pero ahora tienes que hacer esto. Ahora vas a hacer esto. Él no lo hace. Él nos deja su palabra solamente para que nos guiemos. Porque ha dicho que Él nos ha dado un espíritu libre. Nos ha dado un libre albedrío para nosotros decidir. Pero Él nos enseña a través de su palabra que como hijos tenemos obligaciones, como hijos también tenemos responsabilidades. La Biblia nos habla de un siervo, de un hombre muy amado por Dios. Y le digo que muy amado porque Dios lo presume con tanto amor, con tanta, se puede decir, con tanto orgullo. Cuando habla de Job, dice, delante de Satanás. Dice, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado
en el libro de Job, en el capítulo 8, dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la Biblia lo narra como el hombre que verdaderamente Dios lo amaba. Dios se sentía orgulloso de él. Por eso se lo presenta a Satanás y le dice: ¿has contemplado a mi hijo? Y muchos al leer este libro ven toda la calamidad que pasa Job, todo el proceso que pasa Job, solamente por haber dicho: Dios es un hombre perfecto, agradable, recto, es un hombre temeroso y era padre de familia. Era un padre que presentaba holocausto delante de Dios cada vez que sus hijos tenían una reunión, cada vez que sus hijos estaban disfrutando de una comida, de una fiesta. El padre estaba arrodillado orando y clamando que Dios perdonara si estaban incumpliendo en algo sus hijos. Era un padre perfecto que fue tocado por Satanás. Por eso nosotros no tenemos ningún derecho como hijos de juzgar a padres que han cometido errores, que no han sido responsables, que no han estado en el momento quizá. Porque aquí vemos un hombre que era todo lo bueno y fue probado por Satanás. Y empezó a pasar esa calamidad de dolor, de angustia, de soledad, de burla. Empezó a pasar un tiempo donde todos se alejaron de él. Y él hablaba con Dios y le clamaba a Dios, y Dios no escuchaba, según él, ni sus amigos. Y él siguió el proceso. Él siguió ahí hundido en ese dolor, en ese llanto y en ese clamor. Pero nunca se quejó, ni nunca renegó de lo que Dios estaba haciendo con su vida. Él, en su sabiduría, en su entendimiento y en su conocimiento, sabía que había un propósito. Y ese propósito él lo iba a ver, porque él era un hombre temeroso de Dios. Y cuando uno conoce a Dios y le teme, sabe que algo mayor viene a nuestra vida. Sabe uno y conoce que Dios va a hacer algo, un propósito grande en nuestra vida. Cuando viene Job y se siente con sus amigos, y los amigos empiezan a juzgarlo, sus amigos empiezan a decirle: algo hiciste mal, en algo te equivocaste. Sus amigos quisieron aconsejarlo. Y llegó el momento en que Job empieza a hablar y empieza a declarar la palabra como Dios, como él conoce a Dios. Dice la escritura ahí en el libro, ahí mismo en el libro de Job, en el capítulo 10, en el verso 11, 10, 11 y 12. Dice: me vestiste de piel y de carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, y yo sé que están cerca de ti. Fíjese, en medio del dolor, en medio del llanto, porque yo me lo imagino a Job, porque era doloroso lo que su cuerpo estaba sintiendo, lo que su carne estaba sintiendo, porque su carne se estaba arrancando en pedazos. Estaba sintiendo el dolor de la carne, pero también estaba sintiendo el dolor en su espíritu. Por eso él tenía que declarar la palabra y tenía que hablar lo que era Dios en su vida antes. Porque, como él mismo dijo, nada más las cosas buenas voy a recibir de Dios, también las malas. Y muchas veces nosotros nos quejamos tanto de las buenas como de las malas.
Vamos a ver lo que dice el Salmo 139. Salmo 139 en el verso 13. Porque algo tan importante y tan interesante pasó en la vida de Job. 13 y 18. Porque tú formaste mis entrañas, hablando David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David estaba en una posición parecida. Estaba sufriendo persecución. Era el rey ungido por Dios. Pero aún así estaba sufriendo persecución. Y había momentos en que él tenía que decidir hablarle a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Y cuando se sentía abatido, cuando se sentía que estaba ya vencido, le hablaba a su mente y a su corazón. Alma mía, bendice a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate que Él es tu creador. Y cuando venga la tormenta, venga la tempestad, venga la situación, no importa, porque el que te formó, Él te va a volver a levantar. Él te va a poder levantar delante de tus enemigos, delante de tus adversarios. Porque tú ya no eres el mismo, ya no eres igual que los demás. Tienes un llamado, tienes un propósito. Y Job seguía ahí sentado. Y Job seguía ahí platicando con Dios. Y ahí llega la mujer y le dice, ya muérete. Ya mira cómo estás. ¿Te ves tan mal? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres ya de una vez? Job estaba esperando en Dios. Job estaba esperando en aquel que le había prometido que aquel que le había dado una palabra le iba a levantar de ahí donde estaba. Viene la calamidad, mata a sus hijos, mata a sus siervos, mata a todo su ganado. Se queman las casas. Me imagino yo que, como Job habla la escritura de él, me imagino que era un hombre tan rico. Era un chinito japonés y usted sabe que todos esos eran orientales, así como que bien obedientes, bien responsables, bien preparados. Y yo me lo imagino a Job viendo todo aquello derrumbarse, todas las casas de sus hijos quemarse, sus hijos morirse. Y aún estaba esperando el propósito de Dios. Cuando pasa todo esto, cuando Dios empieza a ver el corazón de Job, entonces dice la escritura que Dios se le manifiesta en un remolino y lo confronta cara a Job. Viene y le habla y le muestra su poder y su gloria. Y le dice, mi hijo Job, todo te será devuelto. Todo lo que el diablo te quitó, yo te lo voy a retribuir. Todo lo que el diablo vino y te arrebató, yo te voy a dar aún más y mejor. Porque Job entendió que había una promesa de parte de Dios. Y dice en el capítulo 38 de Job, entonces Jehová a Job se le manifiesta desde un torbellino y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, te preguntaré y tú me contestarás. Empieza a tener un diálogo Dios con Job.
empieza a tener una entrevista. Dios empieza a hablarle: ahora, Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder como el hombre que eres, como el hombre cabal, perfecto, como el hombre que se ha presentado delante de toda esta gente y se ha mantenido como un siervo de Dios. Me vas a responder como el hijo del Dios viviente. Me vas a responder como el hijo que yo he levantado con un propósito y un destino. Y Job empieza a hablar con Dios. Y Job empieza a decirle a Dios. Porque muchas veces nosotros nos empezamos a quejar y a hablar con todos menos con Dios. Y Job sabía que no era la manera perfecta. Por eso se dirige con Dios y empieza a hablar con Él. Y empieza a decirle: tú eres la perfección, Dios. Tú me formaste, tú me hiciste. Dios le empieza a preguntar: ¿dónde estabas cuando parían las ovejas, cuando las cabras? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando formé las estrellas? ¿Dónde estabas cuando la luna? ¿Dónde estabas? Pero al principio dice la Escritura que en todo el libro de Dios Job estaba escrito, paso a paso, momento a momento, historia tras historia. Dios lo tiene escrito en su libro. Hay una pregunta para usted en esta mañana. Dios tiene un libro. ¿Qué historia está escribiendo de usted? ¿Se sentirá orgulloso Dios de poder presentarlo contra Satanás y decirle: mira, este es mi hijo? En medio del dolor y de la decepción y las preguntas, muchas veces que son muy difíciles de responder, nos separamos de Dios, nos dolemos con Dios, nos enojamos con Dios, le reclamamos a Dios y no tenemos ningún derecho, porque como hijos nosotros tenemos solamente que obedecerlo, que escucharlo y que hacer su voluntad. Y como hijos muchas veces no queremos sujetarnos a su palabra. Pero ahí Job descubre que Dios era el Dios de él, que era el Dios de sus generaciones. Y eso es lo que nos debe nosotros de traer a este lugar, a que conozcamos a ese Dios de generaciones. Que usted, padre, si no se ha metido en la brecha, si no ha caminado, si no puede ver a Dios a los ojos, es un momento y es un tiempo para que usted le responda a Dios, para que le reconozca en todos sus caminos. Porque déjeme decirle que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Y todo lo que somos, lo somos solamente por Dios. Cuando nosotros dejamos de amar a Dios, cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, nuestro semblante cambia, cae. Nuestra manera de ser es muy diferente. Viene a ser peor el estado, dice la Escritura. Porque cuando venimos al Señor, Él nos libera, Él nos viene y nos hace libres. Saca todo lo que había en nosotros. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestro estado viene a ser peor que el primero. Por eso es tan importante que reconozcamos que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Posiblemente Moisés muchas veces pensó que Dios lo había abandonado. Posiblemente pensó que ahí cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ahí ya no había futuro para él. Él pensaba que Dios se había olvidado de él. Pero lo que no sabía era que Dios estaba preparando un gran líder para toda una gran nación. Era un líder que iba a traer, que iba a sacar, que iba a proclamar que el pueblo de Israel tenía un Dios. Y tanto fue así que muchos de Egipto siguieron a los israelitas, porque decían: mejor es seguirlos a ellos porque estamos viendo la mano de Dios con ellos, que seguir sirviendo a un rey. Moisés fue preparado para un propósito. Fue punto clave para el pueblo de Israel. Llegó el momento de que él tenía que levantarse. Llegó el momento que él tenía que levantar su mano, su vara.
Llegó el momento que él tenía que reconocer el poder de Dios en su vida. Y tanto fue así que empezaron a querer imitarlo, que empezaron a querer ser igual que él. Y así debe de suceder. Así debe de ser, que muchos tienen que querer ser como nosotros. Y no decir, no hombre, es cristiano, no hombre, no te juntes con él por el mal testimonio. Yo creo que Moisés tenía un gran testimonio, porque fue guardado desde recién nacido, fue cuidado desde niño, fue salvado de la muerte desde muy pequeño, para que él se cumpliera el propósito de Dios en él. Y cuando llega el momento, tuvo las situaciones, tuvo los problemas, tuvo confrontamientos y enfrentamientos, quizás con su carácter, quizás con su manera de ser, pero ¿sabe qué Dios veía en él? Veía a un hombre humilde, veía a un hombre obediente, veía a un hombre que no necesitaba a Dios hablarle de muchas maneras. A la primera entendía y a la primera lo hacía. ¿Quién sabe a quién le estará hablando? Dios describe a Moisés humilde, temeroso y con el deseo de hacer lo correcto. Probablemente José el soñador, cuando sus hermanos lo venden como esclavo, pensó que Dios se había olvidado de él y solamente fue vendido y solamente fue desechado porque era el consentido de papá. Su papá lo amaba con todo su corazón. Y yo no me imagino la mente de un niño, de un jovencito de 17 años, pasar por ese proceso. Pasar por el proceso de la soledad, pasar por el proceso del destierro, del desecharlo, pasar por el proceso de quedar completamente solo en una tierra que no era la suya. Fue vendido como esclavo. Después de que fue echado a un pozo, como que el Espíritu de Dios o Dios mismo, Jehová, lo redargulló a uno de sus hermanos, lo sacan, lo venden y se va como esclavo. Durante ese proceso, José de 17 años tuvo que entender que él ya no dependía de su papá ni de sus hermanos, ahora dependía de Dios. Y él conocía a Dios porque su padre se lo enseñó desde niño, porque su padre le inculcó el temor y el servir a Dios, porque él fue temeroso cuando es presentado delante de aquel rey como un hombre sabio, como un hombre fuerte, para que dirigiera todo lo del palacio. Él tenía temor de Dios. Y si no, hubiera caído en las garras de la esposa de aquel faraón, de aquel rey. Querían seducirlo. Mire que Dios conoce a la perfección nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Pero le tengo una noticia: Satanás también las conoce. Y en sus debilidades, ahí es donde más mete la cola. Ahí es donde más le pica. Ahí es donde más le busca. Y quizás a este joven de 17 años, su debilidad, porque estaba creciendo, porque era un joven guapo, era un joven que tenía una apariencia que presentaba sabiduría, conocimiento, entendimiento. Era un hombre que tenía una presencia que de solo verlo daba la confianza, puesto que el rey, sin conocerlo, va y lo pone en un lugar de gobierno. Algo cargaba José, algo cargaba José. Tenía Dios un propósito en su vida y se tenía que cumplir. Por eso no deje que pase desapercibido aquello que está pasando en su vida, que es un proceso, que va a pasar. Y si no pasa, usted se muere y el proceso sigue, pero algo Dios va a dejar en esto.
La enseñanza de Dios es perfecta. Y mientras que Dios entretejía la historia de José, él seguía caminando en el proceso. Para que un día, escuche bien, un día su padre y sus hermanos se presentan delante de él para ser alimentados, para ser salvados de la hambruna que estaba pasando el país. Se presentan delante de él como familia, lo que a Dios le había manifestado mucho antes en sueños. Y sus hermanos se burlaban y le decían: tú nos vas a dar, tú nos vas a enseñar quién eres tú. Pero él no se mofaba de los sueños, ni él se orgullecía de lo que era. Él solamente estaba esperando en Jehová. Y él tanto lo conocía que en el momento que llegan sus hermanos y su papá a presentarse delante de él, él con todo el amor, con toda la humildad, con todo el perdón, los abraza y los lleva a vivir con él. Es necesario que entendamos cuáles son los secretos de Dios. Pero para conocer los secretos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Para poder tomar todo aquello que Dios tiene para nosotros, tenemos que actuar como hijos de Dios, sabios en la sabiduría de Dios, perfectos en el conocimiento de Dios, rectos en la palabra de Dios. Y un día Dios va a venir y nos va a mostrar el propósito por el cual fuimos creados. Si José no hubiera experimentado el amor de Dios en su vida, él no hubiera podido pasar ese proceso. Pero ¿sabe cuál es el amor que estos hombres experimentaron de parte de Dios? El amor paternal. Porque ellos describen a Dios como su Padre que todo le suple. Y mientras nosotros no entendamos que estar bajo la cobertura de Dios, que estar bajo la paternidad de Dios es lo que más nos conviene, nosotros vamos a seguir caminando en lo que mejor nos conviene. Pero si decidimos hoy entender que la paternidad de Dios es la única que nos va a poder ayudar y salvar de todo lo que viene en contra. Yo entendí cuando conocí del Señor que mi papá me desechó como hija, que me desheredó como hija. Yo entendí que ahora tenía un padre, porque eso fue uno de los primeros versículos que yo leí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, pero yo lloraba cuando lo leía. Con todo y esto Jehová me recogerá. Y yo quería meterlo aquí adentro para que no me doliera tanto, porque mi papá era mi ídolo. Era lo máximo para mí, mi papá. Pero cuando yo entendí que el amor de Dios viene y te cubre toda necesidad, entonces yo empecé a experimentar que yo no necesitaba ya el amor de un padre terrenal como lo deseaba, como lo quería. Porque yo me separé, a los 20 años yo me separé de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, por el matrimonio. Y eso te hace ya no participar en muchas cosas en la familia. Te pierdes de muchas historias, te pierdes de muchos eventos, te pierdes de muchas tradiciones de la familia, te pierdes de infinidad de situaciones. Pero sabe que yo ninguna de esas extraño, ni ninguna de esas le he reclamado nunca a Dios. ¿Por qué no me dejaste disfrutar de esto? Porque con Él yo todo lo he tenido. Todo lo he tenido con Él. Y lo que me ha faltado de alguna manera Él lo ha proveído. Porque aparte de conocerlo como Dios, como Padre, también lo conozco a Dios como proveedor. Porque no hay cosa que yo no le pida que Él no me da.
Y no es que diga, es que soy lo máximo, soy la consentida. Bueno, sí soy la consentida de Papá Dios. Yo no sé usted cómo se sienta, pero yo, para mí, Él es lo máximo, Dios. Pero Él viene y se manifiesta. Dios no tiene preferidos, pero a los que le buscan les da todo. Hoy es tiempo de buscar a Dios, papás. Hoy es tiempo de que usted conozca su historia en el libro de Dios. Hoy es tiempo de que usted conozca cómo es que Dios lo ha metido quizás en un proceso. O si va a entrar a un proceso, cómo es que Dios lo va a sacar y lo va a establecer en su propósito. Tiene que conocer los secretos de Dios a través de la Escritura. Tiene que conocer los planes, los propósitos. Tiene que caminar de acuerdo a estos hombres, a estos siervos que eran humanos como nosotros. Mismo Jesús nos mostró en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, que todos los padecimientos que vivimos como seres humanos los padeció Él, para que no tuviéramos pretexto y dijéramos, es que era Dios, es que era Jesús el hombre que estaba caminando en esta tierra, que estaba padeciendo hambre, persecución, dolor, angustia, y padeció lo más tremendo, lo más horrible que puede experimentar un ser humano, que su padre le dé la espalda. Y el Padre le dio la espalda a Jesús por el pecado de cada uno de nosotros, por el propósito de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que como seres humanos entendamos que hay propósitos en nuestra vida y que Satanás va a venir y nos va a presentar y nos va a decir y se va a manifestar de mil maneras, pero siempre guarde su corazón. Siempre que su corazón esté alineado al corazón de Dios. Porque cuando nuestro corazón de verdad está alineado al corazón de Dios, nosotros no vamos a ser desviados. Nosotros no vamos a ser derribados. Nosotros no vamos a ser movidos. Y la prueba está clara. Aquí está Job. Pasó lo peor. Pasó el proceso más horrible. Porque perdió lo que más amaba, a sus hijos. Perdió su economía, todo, pero eso no le importaba tanto. Era sus hijos. Y el pastor a veces bromea y dice, ¿por qué no se llevó a la esposa también, verdad? Porque Dios le iba a dar más hijos y luego, ¿con quién se los iba a dar? La tenía que usar. Dios usa al diablo también. Es momento de preguntarle al Señor, ¿cómo está siendo escrita mi historia en tu libro? ¿Cómo voy, Señor? ¿En qué capítulo voy? O apenas estoy en el índice, en el prólogo, apenas estoy, ¿dónde va mi libro? ¿Qué se ha escrito de mí? De lo que tú tienes ahí entretejido. Porque esa historia tuya la conoces de principio y fin. Y tú sabes cuál va a ser mi final. Señor, ¿cómo va mi historia? Nuestra historia va a terminar con un final feliz si usted se compromete a ser el papá que Dios quiere que sea, bajo la paternidad del de arriba. Cuando nosotros estamos bajo esa paternidad, todo va a ser posible.